Hace unos meses se escribió un script en Python que utiliza k-means para segmentar imágenes y reducir su paleta de colores a una cantidad especificada. ¿Pero qué significa todo esto? Bueno, empecemos por el principio. Python es un lenguaje de programación. Es conocido por lo fácil que es de aprender y por su gran comunidad. Hay personas que crean librerías que nosotros podemos utilizar en nuestros proyectos. Las librerías tienen diferentes funcionalidades que podemos incluir o utilizar conforme necesitemos. Imagina que las librerías son Legos. Tú juntas los diseños de diferentes personas junto con lo tuyo para crear algo que solo es tuyo. Quizá no diseñaste todo tú porque estás incluyendo el trabajo de las otras personas, pero la manera de combinar estas diferentes funciones sí la creaste tú. Y acerca de K-means, pues es un algoritmo de Machine Learning no supervisado para hacer agrupamiento. Machine Learning, o aprendizaje automático en español, es una rama de la inteligencia artificial dedicada a crear y entender algoritmos que permiten a las computadoras aprender de datos. Esto entre comillas, claro. Y visto de forma sencilla, son algoritmos que utilizan datos para mejorar en ciertas tareas. Estas pueden ser clasificación, predicción, agrupamiento, entre otros. Y el que nos interesa es el agrupamiento. Este es un proceso que nos permite encontrar grupos de datos dentro de un conjunto de datos. La parte del no supervisado significa que los datos no tienen indicadores. Los algoritmos supervisados tienen identificados a los datos utilizados. Por ejemplo, si queremos usar un algoritmo para encontrar el tipo de fruta basado en sus medidas, utilizamos un algoritmo supervisado porque necesitamos un modo de identificar cada fruta de la que tenemos datos. En cambio, en los algoritmos no supervisados solo tenemos datos, no nos importa qué significan o qué son. Por último, tenemos el asunto del nombre del algoritmo, se llama k-means. K, o K en español, es un número que nosotros le proporcionamos, es la cantidad de grupos que va a identificar, y means significa medio o promedio en inglés, que es el método que utiliza para encontrar los grupos. Por ejemplo, si tenemos estos datos en un plano cartesiano y queremos encontrar dos grupos, el algoritmo lo hace. Este ejemplo es fácil de entender porque los grupos están claramente separados, así que vamos a otro. En este también están separados, pero vienen los pasos. Tenemos datos y queremos identificar dos grupos. En el paso inicial se seleccionan dos puntos al azar como centros de los grupos y después de la primera ronda o iteración se modifican los centros de los grupos. Los nuevos centros se calculan obteniendo el promedio de las posiciones de los puntos pertenecientes a cada grupo. Del paso inicial al final de la primera ronda, vemos que los puntos que son los centros cambian. Junto con los centros también cambiaron algunos puntos. Para que un punto cambie de un grupo o de color, el centro más cercano tiene que ser diferente al de la vuelta anterior o la ronda anterior. De la primera ronda a la segunda, vemos que vuelven a cambiar los centros. Se están moviendo al punto más cercano al que calculó como la posición promedio del grupo de datos. De la segunda ronda al paso final no hay cambios. Esto es porque ya no están cambiando los centros, así que se detiene porque ya llegamos al final. Estos ejemplos no son muy realistas porque los grupos están claramente separados. Aquí tenemos una imagen que muestra datos que no están tan separados, o sea, se ve más cercano. Y me disculpo por la baja calidad, pero es que no encontré otra que mostrara puntos tan cercanos. En el ejemplo anterior fueron solo dos rondas, pero en un conjunto de datos como este podemos tener las rondas que necesitamos. Puede que sean unas pocas, pero pueden incluso ser cientos o miles. Aunque en una publicación científica que encontré, dicen que el algoritmo alcanza el punto final entre 20 y 50 rondas. Quiero aclarar que estoy usando el término ronda porque es el que viene en la imagen y es más fácil de entender. Pero el correcto es iteración. Se refieren a lo mismo, repeticiones de las mismas operaciones, y en el caso de este algoritmo, estas operaciones son el cálculo de los centros. K-means es un algoritmo versátil que tiene aplicaciones en áreas como ciberseguridad, motores de recomendación, seguridad pública, detección de fraudes y por supuesto imágenes, que es el tema que quiero manejar. Si tenemos una imagen, ¿cómo podemos aplicar este algoritmo? La técnica se llama segmentación de imágenes y consiste en separar una imagen en diferentes componentes, como su nombre indica. Hay diferentes tipos, pero el que aplicamos aquí es segmentación por color. El algoritmo toma los principales colores de la imagen y los promedia, es decir, va agrupando los colores similares. En este caso, el valor de K es la cantidad de colores que va a tener la imagen final. Recordemos que una imagen normal tiene 16 millones de colores, un poco más, casi 17 millones. Claro, muchos de estos colores son tan similares que nos parecen iguales. De acuerdo con Pantone, los humanos podemos distinguir claramente alrededor de 1 millón de colores, así que nos sobran muchos. Aún así, reducir una gama de colores tan amplia crea una diferencia notable. Tomemos esta imagen como ejemplo. Podemos ver un paisaje y si la reducimos a dos colores perdemos casi todo el detalle. Y ojo con esto, tener dos colores no significa blanco y negro porque toma los colores más prevalentes de la imagen. Y ahora vamos con 5. Ya podemos reconocer casi todos los detalles de la imagen original, pero hay cosas que no se ven tan cual como las montañas del fondo.
Por último, tenemos la misma imagen pero con 10 colores. Vemos que aunque sí ha perdido detalle con respecto al original, las montañas del fondo ahora tienen mucho más detalle. Y vamos con otro ejemplo. Esta imagen es de la escena final de la segunda temporada de Fumetsu no Anatae, y aquí está la versión modificada. ¿Puedes identificar cuántos colores tiene? Creo que son 4, pero la verdad es que no recuerdo porque no anoté cuántos tenía cuando creé la imagen. Si quieres utilizar este proyecto o ver el código para entender cómo funciona, te dejo el link de GitHub en la descripción. Muchas gracias por tu atención. Si tienes dudas, por favor házmelo saber e intentaré resolverlas.